Pero bueno, ya que tenemos aquí a Joseba, yo creo que lo mejor sería primero preguntarte por el tema de la banda sonora. ¿Cómo que se lleva a cabo la banda sonora de una película de animación? Si primero tienes ya la animación a tu disposición o si te van dando ideas o con el guión vas trabajando. Bueno, hacer una película de animación es muy laborioso. Los dibujos, hay 12 dibujos por segundo. Entonces, por suerte para mí, tardan mucho en hacerlo. Entonces, el asunto es, ¿sabéis lo que es un storyboard? Que es estos dibujillos que se hacen antes de grabar una peli. Bueno, lo que hacen es coger ese storyboard y hacer un vídeo con él. Y a eso se le llama animática. Entonces, a mí me llega eso. Yo puedo empezar a trabajar ya con eso, no solo con el guión, sino ya con ese esquema de cómo va a ser la película. Y ahí ya se puede empezar a trabajar, pues entender lo que es la historia, intentar buscar qué sonoridad se le quiere dar, diferenciar bloques, estilos, este tipo de cosas. Y luego, a medida que la película va avanzando, me va llegando a mí también ese montaje cada vez, pues luego está la animación hecha, los fondos puestos, luego está coloreado, luego está iluminado y luego está ya con el postprocesado de la imagen, ¿no? Entonces, digamos que veo cómo crece la criatura también estéticamente. Y está guay porque eso, ves cómo crece todo y a diferencia de la ficción, pues da más tiempo para trabajar, que siempre está bien. En este caso, o sea, ¿es la primera vez que trabajas con ellos o habías trabajado ya más porque la productora es Único? Sí, con Único he trabajado un montón, hemos hecho cortos como Loop, que fue un exitazo, también To Be or Not to Be. Y con Alberto era la segunda vez, porque esta es su tercera peli y yo colaboro con él por segunda vez después de Unicorn Wars, que tiene cosas en común y tiene cosas diferentes. Unicorn Wars, para los que no conozcáis, es una historia de ositos amorosos contra unicornios, que así dicho parece una broma, pero conociendo al director sabéis que no es una broma, es un dramón bélico. Entonces ahí había mucho más acción, era súper sangrienta, era más oscuro todavía, si cabe. En este, en cambio, había mucho humor negro, no había apenas acción, entonces sí que hay, si os habéis fijado, que espero que sí, porque os lo he dicho, es una banda sonora ecléctica, hay partes de música oscura electrónica, como en Unicorn Wars, pero también hay música de orquesta para toda la parte de parodia, cuando Arnold está buscando el trabajo, cuando el señor Z roba el arpa, cuando aparece el documental del Pato Ronnie, que suena ahí documental como si fuera del Nodo. O sea, todo esto, hemos utilizado una estética más de orquesta. Y luego también tenemos la charanga esa que pasa por la calle. O sea, si tú escuchas el disco en Spotify y dices esto de qué va, no entiendo nada. Pero luego en la peli yo creo que tiene sentido y sorprendentemente hacen una unidad coherente, que es la parte difícil. Bueno, cuando se componen bandas sonoras, sobre todo en ficción y sobre todo en el cine clásico, ¿no? Los personajes, bueno, en el cine clásico y en el cine posterior, muchos personajes están generalmente aparejados a un tipo de música, ¿no? O yo qué sé, se me está ocurriendo ahora Casablanca, cuando aparecen los malos, escuchamos el himno de Alemania, ¿no? Que en ese momento está identificado con los nazis, o cuando aparecen los buenos es el himno de Francia, ¿no? La marsellesa, ¿no? ¿Haces algo así tú también? Bueno, por un lado en esta película, pero también en las composiciones que sueles hacer, el intentar aparejar personajes con temas concretos para que la gente los identifique. Sí, esto es lo que se llama el leitmotiv. Y esto es un invento, ¿no? Pero lo puso de moda Wagner desde sus óperas, o sea que ya nuevo no es el invento. Lo que dices tú, ¿no? En todo el cine clásico se ha utilizado esta técnica y aquí, de manera más sutil, también está. Como os habéis dado cuenta todos, hay un tema recurrente que es la herencia. Esta historia viene de un corto. Entonces en ese corto ya había música, hemos utilizado la melodía está decorado, esto viene del corto. Y de manera sucinta, ahí disimulada, estas 4 notas van sonando en muchos momentos de la película. Entonces esto representa el sistema opresivo que tienen montado en este pueblo, Alma y toda la parafernalia. Pero el protagonista, que lo que quiere es la libertad tiene otro tema musical que es muy sutil, que era tan, tin, tan, tiran, tan, solo eso. Suena cuando ve el mapa, suena cuando se acerca a lo que él cree que es la salida, y cuando está en el acantilado suena esa melodía misma, pero con un tono mucho más oscuro porque se da cuenta que no hay salida. Pero este tema de la salida está de manera recurrente en toda la película. Y luego de nuevo, como dice al final Arnold, lo único verdadero e importante es el amor, ¿no? Entonces hay un tema de amor que es el de ellos,
que tiene una parte nostálgica, pero luego tiene una parte más emotiva, y luego al final, cuando dice esta frase, suenan estas notas de música, como os habréis fijado. Y estos son un montón de sutilezas musicales que ayudan a estructurar la banda sonora y la historia, y a contarnos la historia mejor. Y aunque no nos demos cuenta, como tampoco nos damos cuenta muchas veces con los encuadres o el uso del color o el uso del movimiento de cámara, pero eso va calando, y yo creo que al final le da una solidez a las historias y a las películas que de otra manera sería difícil de hacer. También suena, cada vez que habla de la desrealización, suena un sintetizador concreto. O sea, bueno, hay un montón de detallitos así. Lo que es la película en sí también, bueno, aparte de que es muy apabullante todo lo que nos muestra, este mundo de estos seres, ¿no? Como decías, Animales antropomorfos. Animales antropomorfos, eso es, ¿no? Y tal, y también, no sé, a mí me recuerda, me imagino que también os habrá recordado a vosotros un poco al show de Truman, ¿no? Que es todo una gran mentira, ¿no? Al final, al show de Truman o al show de Trump ahora mismo también. Podría ser, ¿no? O sea... Claro, Alberto siempre dice, Alma, que es un nombre con mala leche. O sea, Alberto no da puntada sin hilo, todo lo que pone lo pone por algo. Y la empresa se llama Alma, o sea, podía ser Google, podía ser Facebook. Cuando Trump presentó su presidencia, ¿quién tenía al lado? Tenía a Zuckerberg, al de Nvidia, al de Google, pues esto es Alma, solo que Alma también da cafés, marihuana y de todo, proveedor de todo, Alma. A mí me recuerda un poco Alma eso y también a Acme, a la Acme, marca, claro. la famosa marca Acme. Marca Acme. Que también era proveedor de todo. Que era proveedor de todo, efectivamente, ¿no? El jugar también con recuerdos, en cierta manera, igual de la infancia que ha tenido Alberto también, ¿no? En el momento de... No solo eso, hay un montón de elementos que vienen cogidas del cine de animación de aquella época. Por ejemplo, el Pato Ronnie. ¿Cuántos personajes hace el Pato Ronnie? Hace de mendigo, hace de vendedor de casas, hace de luego de pregonero, o sea, esto es algo que se hacía en las series de Disney de antaño, que el mismo personaje te hacía de cualquier cosa. Entonces, Alberto tira un montón de estos elementos. Hay un montón de detalles que son de este tipo de referencias que poca gente se dará cuenta. Y ahora que estamos aquí en Petit Comité, sin que nadie se entere, el propio director hace voces en todas sus pelis, y en esta también hace del Pato Ronnie. O sea, el Pato Ronnie es el propio director, que lo hace muy bien, de actor. O sea, lo hace muy bien. Y bueno, eso es una película. Bueno, todas las películas de Alberto son especiales. Todas tienen un toque que me parece de genio, de pensar diferente, porque todo el mundo dice, me recuerda tal a cual, ya, pero al final, para mí, tienen un pozo de Alberto desde su primer corto, como era La Rata Ramiro, Miserable Rata Ramiro, hasta mantiene una coherencia que me parece encomiable. A mí el hecho de que los personajes se llamen Ramiro, Bernardo, maravilla, o sea, no sé, no se llama, bueno, Ronnie y tal, ¿no? Pero que tengan nombres tan españoles. Y yo creo que también pensar, porque en Galicia hay mucho nombre de esos vetustos, seguramente, porque yo conozco mucha gente que tiene nombres así, de ese estilo, ¿no? Y tal, bueno, en Galicia, en León, en muchos sitios, aquí también, ojo, o sea, en el mundo euskaldun, del que tú procedes también, que ahora todos nos llamamos Kepa, Josu, no sé qué, Joseba y tal, resulta que la gente son Venancio. Mi abuelo era Cándido Policarpo. Policarpo. O sea, era como... Ese tipo de... sí, Baldomero, no sé qué tal, ese tipo de nombres de toda la puñetera vida, ¿no? Y tal, que te ponían con el tema del santoral, ¿no? Y que aparezcan reflejados en esta fantasía tan curiosa, ¿no? Planteada de una manera como ese pueblo imaginario, ese sitio, ¿no? Y de repente que se llamen así Ramiro, Bernardo y Policarpo es maravilla, o sea. Pues sí, Alberto trabaja desde Galicia, y piensa como gallego y tiene un humor gallego, o sea que también en esto se nota. Sí, luego a mí me gusta mucho eso, ¿no? El hecho de partir un poco, no sé si se lo llamaría lo local, ¿no? O sea, Sí. de partir de lo local, de cosas muy cercanas a mensajes totalmente universales, como los que dan y que podemos sentirnos identificados en cualquier sociedad, pues actualmente, ¿no? Viendo esta película. Y no solo la historia, sino la estética, porque tú ves esta peli y tú no sabes dónde está hecha. Puede estar hecha en Japón perfectamente, o en Australia, no sé si en Australia hacen estas cosas, pero... o sea, podría ser de cualquier sitio. Entonces, eso, y también dice Alberto, las fábulas, que están en todas las culturas tienen fábulas, entonces, ¿no? Animalitos contándote historias es algo como muy universal. Y esta peli puede estar hecha en cualquier sitio. También dice Iván, ¿no? Como estamos siendo capaces de hacer cines de la periferia de lo habitual, porque esta peli no está hecha en Madrid, está hecha en Galicia, en Extremadura y en el País Vasco.
Ya miras tú. Y luego yo creo que también esa capacidad que estás comentando tú hace que esté funcionando a nivel premios en festivales de todo el mundo, ¿no? Porque Sí. en el hecho de contar esos mensajes universales y de tener una animación tan, por decirlo de alguna manera, tan moderna, ¿no? Sí, a ver, sí, antes de que se estrenara aquí, ya se estrenó en el Fantasy Fest de Estados Unidos, que se llevó mención especial, en Ottawa, Canadá, ¿no? Sí. La capital. Eso es. Bueno, hasta que la quite Trump. Claro. Sí. Y o sea, ya empezó ganando premios a nivel internacional. Digamos que Alberto también tiene mucho nombre fuera de aquí, especialmente en Sudamérica. O sea, tiene una legión de fans en Sudamérica. Hay gente que sigue haciendo dibujos todos los días basándose en los dibujos de Alberto. En Twitter, en Instagram y en Facebook hay grupos de fans que hacen dibujos de Unicorn Wars todos los días. Y cuando se estrena allí, pues harán pelis, o sea, de decorado y bueno. Es universal desde lo local, efectivamente. Bueno, tenéis el micro a vuestra disposición para hacer las preguntas que deseéis y aprovechar a la presencia de Joseba. Ya que he venido. Porque no estáis aquí haciendo tiempo para la peli de después, ¿no? Imagino que también. Pues que es Vitoria esto, ya lo hablábamos ayer. O sea, y hay un invierno. Sí, perdona, que te den el micro porque igual desde arriba no te escuchan. Voy corriendo. Bueno, buenas tardes. Yo decirte que la música me ha parecido preciosa. El principio, el inicio con el tema de órgano, Sí. tienes varios... Sí, hay... ay, perdón. No, que me ha parecido muy bonita y solamente decirte que merece la pena que estés aquí para que nos hayas hecho pensar, porque a veces ves las películas y no piensas mucho en la música, te quedas con el final a veces, músicas muy concretas, ¿no? Yo películas he visto que al final, los domingos, por ejemplo, la música del final es con la que te quedas. O con la música de, ahora no me acuerdo cómo era la de el asesinato del PSOE, no me acuerdo. Ahora, también te quedas con la música del final. Y yo creo que tú nos has enseñado a que cuando ha empezado a decir, oye, fijaros un poquito en la música de toda la película. Y eso te he de agradecer. Claro, con lo y que desearte toda la suerte del mundo en los Goya. Con lo que cuesta hacer la música como para no fijaros. Sí. El asunto es que como muchos otros recursos audiovisuales, muchas veces la música está en un segundo plano. O sea, tú no te estás enterando todo el rato de lo que pasa. Y hay muchas, esto ya nos puede dar para largo, pero está como cambiando la moda. Antes tú ibas a ver una peli y salías tarareando una melodía. Hoy en día es más difícil que pase eso. Digamos como que ha pasado de moda. Entonces, las melodías reconocibles que había aquí, prácticamente es imposible que os hayáis quedado. Por cierto, al final de los créditos hay una canción maravillosa que se llama Pollo Crazy, que os invito a que lo escuchéis en YouTube, o que tiene un videoclip que ya se ha visto en todas las redes sociales, lleva como cerca de 1 millón de reproducciones. Mola mucho verlo, que no nos ha dado tiempo. Y lo segundo, estas muchas ideas son de a consensuar entre director y compositor. En este caso, Alberto tenía claro lo de usar la tocata y fuga de Bach al principio, y luego suena la misa de si menor también de Bach, cuando cada vez que ataca el búho suena esa música, solo que en versión electrónica, que tiene su gracia también esto, ¿no? De meterle ahí más en vez del típico orquesta, pues tiene sintetizadores y tal, que tiene su gracia. Y luego la parte que me gusta mucho, es una pena que no sea mi música, pero es que está muy bien, es cuando sale el Pollo Crazy de la cárcel y suena la música esta que todo el mundo reconoce, que es preciosa, y todo el mundo reconoce como una especie de nuevo amanecer. Entonces es un uso no arbitrario de la música, o sea, está puesto por algo ahí. Y yo creo que le da mucho empaque. Ojalá fuera mía, pero no es. ¿En ese tipo de temas tú intervienes o es cosa del director? Hay directores que lo tienen muy clarinete y digo, esto yo lo quiero que sea así, así. Y hay veces en el que yo puedo proponer. Y también, para mí lo más importante es mantener la coherencia estética y narrativa. Pues hay otras pelis que me pasa, ¿no? Que imagínate que hay un tema de amor. Y el director estaba encantadísimo. Qué maravilla, vamos a ponerlo aquí, aquí, aquí. Y dije, no. Aquí todavía no se conocen. No puede sonar esa música de amor. O sea, no es casualidad que las músicas suenen donde tienen que sonar. Porque si vas poniéndolo en cualquier sitio ya pierde sentido. Vosotros os imagináis, bueno, la gente de aquí se acordará del Príncipe de Bel-Air porque tenéis cierta edad. En el Príncipe de Bel-Air
en la temporada no sé cuánto, cambiaron a la madre. O sea, la madre era una actriz y luego era otra. Además hacían un chiste, mamá, te veo muy diferente, una cosa así. Claro, o sea, tienes que meter un chiste porque si no es muy manifiesto. A nadie se le ocurre que haya un leitmotiv asociado a un personaje y de golpe cambie. O sea, tampoco tiene sentido. Entonces es muy importante la coherencia. Y en este sentido es la parte que yo más peleo con los directores. De que sea coherente lo que estamos haciendo. No porque a mí me gusta esta música la voy a poner aquí porque sí. Eso no. Eso es suspenso. Pero sí que está guay eso, ¿no? Lo de la evolución del personaje o evolución de la relación de los personajes y la música como evoluciona y tal. Claro, es lógico, ¿no? Aquí el tema de la libertad que suena cuando encuentra el mapa, que luego suena cuando se acerca a lo que él cree que es la salida con la cabra. Esa melodía, cuando se acerca al acantilado pensando que ya no hay salida, suena esa melodía, pero en un tono más triste, más melancólico, porque es no hay salida. Ahí no puedes poner una charanga, no. Tienes que poner algo que sea lógico y que el espectador lo pueda percibir como tal. De todas maneras, cuando una música se hace ya icónica y todo el mundo la reconoce, ¿no? Sí. Tipo chon, 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 chorón. Ya, sí. Pero ahí tiene un truco que esto es para que tú... Esto es un poco así, pero os lo digo. La música es un símbolo porque es un estímulo abstracto, en realidad no tiene ningún significado. Entonces, ¿qué es lo que hacía John Williams cuando aparece Superman? Pam, para, pam, 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 pam. Aparece Superman. Eso es, aparece Superman en el baño, pam, para, pam, 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 pam. Superman leyendo el periódico, pam, para, pam. O sea, en realidad esa melodía suena 20 veces a lo largo de la peli para que tú digas, lo he pillado. Entonces hay que repetirlo mucho, solo que ya os digo que últimamente esto no se hace tanto, no se lleva esto de repetir. Pero hay películas como El Señor de los Anillos que tienes toda la peli, la versión extendida son 4×3, 12 horas de peli, o si habéis visto la serie también de El Señor de los Anillos que son como muy largas, ahí hay más margen para meter más melodías reconocibles, más memorables. Lo que has dicho tú, nos solemos acordar de la música final o de aquellas que se repiten mucho y aquellas que son tarareables. Si tú puedes tararear una canción es más fácil que la puedas memorizar. Entonces, pues bueno, se utilizan esos trucos para darle cohesión. A mí me gusta. Hay gente que no le gusta esto, a mí me gusta. O luego es muy gracioso también cuando se utiliza igual alguna cosa de música clásica en una película y tal, y la gente piensa que es, no, es la de tal peli y resulta que es Rigoletto, ¿no? Claro. O sea, y también pasa, por ejemplo, la música de 2001, que en realidad es música clásica, pero ya todo el mundo asocia pam, 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 parán. Todo esto aparece en forma de broma en 20.000 películas y todo el mundo ya lo asocia a 2001 y cosas así, que en realidad no es de 2001, es una obra clásica, pero da igual, ya es de 2001. O sea, hay muchas músicas que van cambiando de significado porque aparecen en otros contextos que la gente le da otro significado. Es un poco una comparación un poco rara que voy a hacer, es como, por ejemplo, cuando mis alumnos de la universidad que tienen pues 19, 20 años y tal, y aparece Emma Penella y dicen, ostras, la de Aquí no hay quien viva y tal. Cuando Emma Penella se ha hecho el verdugo Fedra, tal, no sé qué. O sea, es un poco lo mismo, ¿no? Como que la identifican por algo totalmente secundario en su carrera y no por lo importante, ¿no? O sea, claro, pero es como el actor que hacía de Sam de Hobbit, que sale en Stranger Things, según a qué generación le preguntes si era el de los Goonies. Entonces, según a qué generación le preguntes es el de Stranger Things, el de los Goonies o el de El Señor de los Anillos. Y eso pasa con la música y pasa con todo. Porque en realidad, sin querer, asociamos música con cosas. Esa es parte de la gracia y parte del peligro. More questions. O alguna questions. Any questions? Arriba está muy callado. Abajo también. ¿El qué? No. No sé. Bueno, pues gracias al público, a la señora y a Kepa por las preguntas. No vamos a forzar la máquina. Muchísimas gracias. Eskerrik asko totzagatik.